matan los toros. Aquí. Y al crimen se le llama arte. Aquí se dice no al racismo y se insulta llamando mono al árabe. Aquí todos somos muy rojos, que te cagas de rojos, y se obedece 40 años a un botarate. Aquí todos saben de todo y el que más es un magnate. Aquí vive Dios, la patria y el rey España. Solo es un olé muy grande. Ahora en España incluso se anhelan pasados lejanos gloriosos. Ahora hay aquí mucho tonto gritando imperio orgulloso. Ahora dicen que en España se lee, y no hablo de Don Miguel, porque él, Unamuno, estaría furioso, porque ahora lo que se venden son bestsellers, y es mejor si quien lo escribe es imbécil y famoso. Ahora y por siempre, y amén, España, país de ignorantes, con complejo de ombligo del mundo, bella tierra de conquistadores, curas, bobos y por supuesto, mangantes. Por eso, porque es un país de ignorantes. Por supuesto, no todos lo somos. Veo a Lorca fusilado, a Durruti traicionado, a Picasso en el exilio y en su Málaga mucho turista, mucho tonto y a mucho lagarto. Leo a Ortega. ¿Y quién es ese? Me dice un enterado. Ortega y Gasset, mamarracho. Y sin embargo veo cómo se forjan pederastas mientras se ríen por televisión del rebaño. Yo quiero recordar que aquí se lanzan las cabras desde altos campanarios. Aquí se le prenden los cuernos a un animal milenario. Aquí todos somos muy patriotas con el Madrid de Cristiano Ronaldo. Buen jamón, vino y queso y la nueva cocina creando más millonarios. 7 millones de euros para Adrián. Más millonarios. ¿Por qué? Porque estamos en un país extraordinario en el que un día dijo Julio César hace 2000 años: pan y circo. Amén, olé y por supuesto gol de la Roja. 30 años después de la dictadura del señor Paquito, el chocolatero, estamos aquí bajo la dictadura del mercado. ¿Por qué? Porque hemos estado 30 años anestesiados, comprados. Somos cómplices de esto. Falta gente aquí. Es mentira que haya huelgas, es mentira que haya crisis, es mentira que haya paro. ¡Ah! Es mentira. Bueno, me vas a disculpar mi voz nasal, porque estoy resfriado y vine porque hay que venir a estas cosas. Por esta guaja que tenéis ahí por 2 familias que están sufriendo los recortes de estos señores. Pues estos señores, mientras que vosotros sufrís el paro, los recortes, estos señores sí consiguen trabajos. Por eso esta música circense, porque estamos en un circo llamado España. Por ejemplo, Elisa Robles Fraga consiguió el trabajo de directora general para el desarrollo tecnológico industrial. ¿Por qué? ¿Por su cara bonita? No, porque es sobrina de Manuel Fraga Iribarne. Un aplauso, por favor, para los premiados. Álvaro Ramírez de Aro y Aguirre, asesor del secretario de Estado de Comercio, hijo de Esperanza Aguirre. Pero no solamente los del PP, porque este país ha sido gobernado durante 30 años por el PP-PSOE, que están postrados ante las directrices de cada uno de los bancos que les pagan las campañas electorales para que estos dos partidos sigan haciendo lo que hacía el señor Paquito el chocolatero, pero con nuestra complicidad. Nos pusieron una caja tonta, nos dijeron, sois clase media, nos dijeron, ¡ah! Vais a ganar 2.000, 3.000 euros, vais a tener 3 casas, 2 coches, 4 chanes, 5 televisiones, 8 portales. Ahora vino Pepe con las rebajas. Ya os decía que soy una mosca cojonera de este asunto. Yo no sé vosotros, pero yo estoy harto, yo sí que estoy indignado. A mí me dijo mi madre un día, ay, Phil, ¿por qué no te dedicas a hacer música comercial? Algo que llegue a la gente. Y yo, no, mamá, yo tengo que decir a la gente que tiene que despertar.
si no habrá muchas más amigas. Yo tengo que decirle a la gente que no podemos permitir que esto ocurra porque somos nosotros los causantes de que el gobierno de turno firme unos recortes, porque somos nosotros quienes nos pusimos ahí. Y si no sabemos cómo revelarnos, habrá que empezar a imaginarlo, pero desde ya. Hoy, y quiero que les deis un aplauso cuando acabe el momento, quiero que les deis un aplauso a todos los compañeros de Madrid que están rodeando el Congreso por todos nosotros. Un aplauso para la gente, por favor. No hay que seguir rodeando el Congreso y todos los Congresos. Hay que conectar todas las cosas, todas las cosas. Y si uno de nosotros y de nosotras sufre, todos sufrimos. En Asturias había un concepto llamado Sexta Feria. ¿Os suena? La solidaridad. Eso nos hizo una nación grande hasta llegar a la Unión Europea, dejarnos sin cultura, sin economía y sobre todo sin armas para poder defendernos. ¿Dónde está la gente joven? Borrachos y muchos de ellos drogados. La revolución será verdad si los problemas del resto los hacemos nuestros. Yo vine a contaros eso. Veréis, este programa lo escribí en 2004. Viendo todo esto que venía, que estamos padeciendo hoy y sin muchas ganas de seguir. 6 contra 1 a que no despierto. Un mundo en la hoguera, una bomba en el cielo, otra herida en el bosque, un lobo en un cebo, un recorte de prensa, un futuro desierto, los hombres que matan y además por un precio. 6 contra 1 a que no despierto, tragaré sus pastillas, solo eso. Una iglesia en la bolsa, un muro hasta el cielo, unos niños con moscas solos por ser negros, un pasado olvidado, una silla de amperios, un dinero con sangre, un señor y su imperio. 6 contra 1 que no despierto, tragaré sus venenos, solo a eso. Una envidia cochina, un señor que ya no puede ser minero, una costa de muerte, una costa de negro, un dictador venerable o un anciano culpable, un señor comandar con bigote y su cuenta atrás imparable. 6 contra 1 que no despierto. Una yen que se ríe, una mujer de cartón piedra, un chalecito en Marbella y todos aplaudiendo su mierda. Unas chabolas con sida, un joven con pistola, un cochazo de repente a que ser yonki no mola. 6 contra 1 que no despierto. Una empresa que manda un nuevo querísimo virus, un mundo superpoblado porque esto ya no se arregla con tiros. Un río que estaba sano, un astronauta lanzándonos su basura, un ser homo. No sabéis que nos hemos acostumbrado a malvivir con la usura. 6 contra 1 a que no despierto. Pero si dejo de tragar sus mentiras, podría llegar el caso en que 8 años después, hoy, en 2012, despertaría rodeado de gente con alma sincera, porque sueñan con sus sueños, juntos, en solidaridad, y siempre estando alerta. Podría ser que me despertara hoy y tuviera que aplaudir a toda la gente que ha venido a ver este recital. Despierta. Salud y libertad. Y creo que esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Esto no lo vivir. Que se me pasa la canción. Bueno, esto formaba parte de un recital que va con imágenes e intenta ser un toque de atención en la conciencia de la gente. Ya sé que no es cómodo, ya sé que muchos de vosotros y de vosotras os habréis visto violentados, pero yo vine aquí a contar la verdad, y la verdad es que somos cómplices, hasta que dejemos de serlo. No puede ser que ni un compañero más sufra
por la pasividad del resto. Si queréis ver el recital entero, el domingo estaré en la Bellugu y será gratis. Así que ahí os espero. Gracias, gente. La siguiente formación musical no necesita mucha presentación, pues por todos es conocido, el grandísimo, emocionante y necesario Coro Mineros Turón. Quiero dedicar esta canción a Seguira, porque va nuestra fuerza con ella, y decir que bueno, vamos a cantar ahora la Xuntanse porque consideramos que juntos habrá esperanza y seguro que si estamos juntos no nos falta nada. Muchas gracias. Washington